lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 8 minutos. Ahora mismo hay una problemática que persiste en el Ecuador que tiene que ver con la situación eléctrica. Ayer tuvimos al ministro de Transporte y Obras Públicas encargado de la cartera de Energía y Minas, Roberto Luque, anunciando inicialmente dificultades. Antes nos quejamos de la falta de lluvias. Ahora resulta que el exceso de lluvias provoca abundantes sedimentos que afectan el funcionamiento de las turbinas de las centrales hidroeléctricas. En el caso de Coca-Cola Sinclair, desde ayer a las 7 de la mañana se tuvo que paralizar la central, que es la más importante del Ecuador. Hubo inundación en la casa de máquinas en Agoyán y se tuvo que suspender además la operación de San Francisco. En la noche se había previsto un cronograma de nuevos racionamientos de 2 horas. Finalmente hubo unos cuantos cortes en ciertas zonas de la capital. No tengo reportes de lo que ocurrió en otras ciudades. Finalmente se dejó de lado aquello porque en horas de la noche comenzó la operación de las primeras turbinas en Coca-Cola Sinclair. Pero hay una problemática en el sector eléctrico y sobre eso le quiero agradecer a María Rosa Tapia, que está con nosotros conectada a esta hora vía telemática. María Rosa es la presidenta y socia de Seminarium. María Rosa, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio, buenos días, un gran saludo. Gracias a usted, María Rosa, los tiempos que tengo la oportunidad de conversar con usted. Seminarium hace permanentemente actividades de estas reuniones para tratar de analizar, de pensar lo que pasa en el Ecuador en materia económica y particularmente en materia energética. ¿Cómo está preocupando al sector privado esta crisis eléctrica que enfrenta el Ecuador, María Rosa? Primero, la ausencia de lluvias y hoy la abundancia de lluvias que también ha generado dificultades. ¿Y qué desafíos ve usted que debe enfrentar el Ecuador, María Rosa? Bueno, primero yo creo que tendríamos que partir, Fabricio, por comentar de que en medio de una crisis energética sí es importante y necesario recordar que el modelo excluyente del Estado como único generador responsable de la demanda nacional es un modelo que no funciona adecuadamente y el sector privado puede y debe ser parte de las soluciones a corto, mediano y largo plazo. Pero recordando que el acceso a la energía es un derecho humano que debe cumplir con los principios de eficiencia, equidad y razonabilidad. Entonces, hemos convocado esta reunión, que la hemos denominado la segunda cumbre de Power and Renewable Energies, donde lo que pretendemos es dialogar acerca de esta mejora en la articulación y alineación público-privada. Necesitamos políticas de Estado de largo plazo y que no estén sujetas a ciclos electorales y sobre todo a estos vaivenes ideológicos. Necesitamos regularizar que se agilicen los permisos, los de minería, los de las energías renovables, y por supuesto lograr que haya una integración, aunque sean bloques subregionales. Se necesita mejorar coordinación entre los gobiernos, armonizar infraestructura, planeación, planteamiento, políticas impositivas, etcétera. Entonces, la política sectorial, si es del Estado, tanto mejor, va a construir este camino, pero la regulación coloca la señalización de toda esta vía de una manera que a veces es como que difícil avanzar, ¿no? Oiga, pero usted está señalando y ha hablado de un modelo excluyente por parte del Estado. ¿A qué se refiere exactamente cuando señala aquello, María Rosa? Yo le menciono ese tema porque, en principio, Fabricio, nosotros tenemos ahora, deberíamos tener la posibilidad. En el Ecuador, la gran mayoría de la matriz energética depende de hidroeléctricas. Mira el problema que tenemos ahora. Tenemos que entrar a operar en ciclos combinados. Tenemos que pretender poder explotar nuestros recursos naturales y poder permitir ciclos combinados y tener normativa para poder hacerlo. Es decir, para que cuando haya todas estas crisis y todo lo que sucede ahora, me parece importante que podamos tener la posibilidad de poder conectar a la red nacional eléctrica, no solamente la autogeneración, sino la generación de proyectos importantes en el área de las energías renovables, proyectos que tienes, por ejemplo, como el Billonaco, los proyectos que están en Galápagos, etcétera. O sea, el problema entonces no es el sector privado per se, sino el modelo que lleva adelante el Estado ecuatoriano, que desde su punto de vista no genera que el sector sea atractivo para los inversores. Sí, es un modelo muy antiguo. Fabricio, acuérdate que no es el Estado, digamos, no es el gobierno actual el culpable de todo este déficit energético que está cerca de los 1.500 megawatts, entre 1.100 y 1.500 megawatts.
esto viene ya de años atrás y esta demanda de energía va a crecer en los próximos años. Así que para superar esta crisis hay que tomar acciones. Y dentro de esas acciones sí está poner en marcha todo lo que es la instalación de las centrales termoeléctricas, permitir estos ciclos combinados de energía, trazar un tema articulado que lo han empezado ya a hacer para tener este diálogo público-privado. Es decir, el Estado no puede ser excluyente de lo que el sector privado puede y debe hacer para dar soluciones. Porque quiero entender aquello porque, claro, había un plan maestro de electrificación. Ese plan maestro señalaba la construcción de varios proyectos hidroeléctricos y de centrales hidroeléctricas adicionales luego de la construcción de estas grandes que están operando, Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, que es el caso más emblemático, el tema de Masar, etcétera. Por ejemplo, en el caso del Austro, dentro de la planificación estaba, obviamente, Pautemolino, ya tenemos Masar, y también estaba el proyecto Cardenillo, que finalmente no se ha logrado construir. El caso de Toachi Pilatón, que no termina obviamente de funcionar al 100% por este litigio de carácter legal con una empresa china. Y otro tipo de iniciativas que están ahí a la espera. ¿Qué debería pasar con esas iniciativas si el modelo se mantiene? O si cambia el modelo, ¿hacia dónde debería ser reorientado para poder llevar adelante la construcción de estos proyectos hidroeléctricos que quedaron pendientes, María Rosa? Bueno, lo que te dije anteriormente, Fabricio, yo creo que es importante alejar todos estos temas, que es una problemática muy complicada, que siempre están sujetas a vaivenes ideológicos, a ciclos O sea, electorales. usted me dice, por ejemplo, que el cambio de gobierno o los cambios de gobiernos lamentablemente no le dan continuidad a temas que deberían ser política de Estado y no de Así es, gobierno, María Rosa. así es correcto. La energía es uno de los elementos claves y si nosotros seguimos en esos vaivenes con los ciclos electorales que no están completados, por ejemplo, los periodos eh, de los gobiernos en los cuales estamos con gobiernos tan cortos, a este tema hay que tratarlo de una manera articulada. El déficit energético que te mencioné hace un momento es bastante alto. Y si crece la demanda de energía, Fabricio, no vamos a poder superar la crisis. Y entonces yo creo que nosotros, hagamos un mea culpa, también somos parte del problema, pero también tenemos que encontrar una solución. Así que este es un trabajo que hay que hacerlo en conjunto y para eso está hecho este evento, para convocar a todos los actores, para poder mirar de qué forma se va a poder encontrar unas soluciones a estos futuros destillajes, a también darle el uso de gas que es necesario en las termoeléctricas, reparar esos productos, cómo se puede aplicar la tecnología, experiencias que se pueden aprender. Entonces yo lo he llamado desafíos y oportunidades porque yo creo que hay temas que sí se los debe mirar, analizar y comparar. Los marcos regulatorios y el análisis en América Latina del consumo y los costos de energía creo que nos va a servir muchísimo para poder entender lo que usted hace un momento mencionaba. Esto no debe ser anclado netamente a temas de ciclos electorales ni a beberes ideológicos. Hay que actuar. Y sobre ese actuar, yo creo que es importante, primero, mirar qué es lo que tenemos. Dos, plantear soluciones en un plan de trabajo en donde estén incluidos todos los actores y, por supuesto, sí fomentar este debate productivo entre los diferentes sectores productivos. ¿Quiénes, y hablemos un poco del encuentro que nos está comentando, quiénes han sido invitados, sobre qué temáticas, qué materias van a abordar? Bueno, mira, vamos a abordar temas de lo que significa desafíos y oportunidades, como te mencioné. En este sentido, bueno, están las autoridades, el viceministro de Minas, el ministro de Electricidad, perdón, el ministro de Energía y Minas de encargado, también está el representante del BID, el representante de OLADE, el representante de la CAF, también viene pues la gente que maneja el hub de energía en Panamá, que es la gente de AES Panamá. Ellos tuvieron una crisis en el año 2017, construyeron un hub y hoy pues están bastante cubiertos en ese sentido. También participa la EXPO, la academia eminentemente, para hablarnos de todo lo que están haciendo en esta investigación en energías renovables. Tal vez también se hablará del GNL como la solución que puede ser frente a la variabilidad del despacho hidrotérmico y también, por supuesto, todo lo que significa la parte económica y cómo en este primer semestre el impacto de los cortes de luz ha afectado y, por supuesto, cuáles son las lecciones que nos dejan. Y estos paneles van a incluir, habrá paneles que además incluirán temas esenciales
que tendrán, aparte de estos casos de éxito, pues temas que se van a poner a la palestra, como por ejemplo el tema de género y energía, oportunidades que existen alrededor de esta temática y que en el Ecuador pues da para largo, ¿no? Somos países que por un lado, yo digo, todo el mundo afuera debe pensar en un país de este tamaño, ¿cómo es posible que estemos, que cuando llueve estamos como está, cuando no llueve no tenemos energía eléctrica y en realidad tiene que ver con la ubicación que tiene América Latina, una matriz muy limpia, en generación de energía, pero hay que poder lograr articular un plan. Hay que trabajar en un plan de largo plazo y para eso hay que dialogar, estimado Fabricio. ¿Qué tipo de comparación a nivel de nuestros vecinos podemos hacer con base en esta agenda que ustedes han diseñado para este encuentro? O sea, ¿cómo se encuentra el Ecuador en estas materias versus Perú, versus Colombia, versus Chile, versus Bolivia? En materia energética, en materia eléctrica, en materia de minería, en materia de industrias extractivas, María Rosa. Bueno, en general, Fabricio, te puedo comentar que como países, cada uno de los países debe trazar su propio sendero hacia la transición energética. No existe un camino global ni tampoco un camino regional. Somos una región muy heterogénea en desarrollo socioeconómico, en matrices energéticas primarias y en dependencia de los hidrocarburos. En el Ecuador dependemos del 70% de hidrocarburos. En otros países de Latinoamérica dependen en menos porcentaje y la dependencia en Latinoamérica es del 30 y pico por ciento. Las contribuciones a la transición energética se adaptarán entonces a la situación y punto de partida de cada país. Cada uno debe trazar su propia ruta y sobre todo muchos de nuestros países, aunque tú no lo creas, Fabricio, los hidrocarburos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo socioeconómico, ya que afectan los ingresos fiscales, la inversión extranjera, las exportaciones y el PIB. Entonces, yo siento, y esto es una opinión muy personal, que no es justo que los países, por ejemplo, los productores de hidrocarburos no tienen derecho a desarrollar recursos de manera sostenible y a monetizarlos, ¿no? Porque hay que aliviar la pobreza estructural y energética. Uno de los grandes problemas que tienen todos los países, Fabricio, es la bancarización. Entonces, hay poco financiamiento para ciertas actividades que parten a partir de estas energía de economía fósil para pasar a la transición energética y creo que eso también es importante. Y creo yo que tenemos que tener procesos que sean justos, inclusivos. El caso del Ecuador, pues, además del tema de lo que mencionamos hace un momento, pues la naturaleza también hay que respetarla y tenemos que entrar en estos procesos de consulta. Y finalmente me parece importante poderte decir que yo creo que no podemos proveer sustentablemente energía de suministro confiable y económicamente accesible a toda la población si no se toma en cuenta a todos los actores. Yo creo que eso es muy importante. Usted mencionaba los procesos de consulta. ¿A qué proceso se refiere, María Rosa? En general, Fabricio, procesos de consulta que hay que hacer cuando quieres establecer un nuevo proyecto energético, sea en temas de hidrocarburos, en temas mineros, en temas de proyectos de hidroeléctricas o de cualquier tipo de proyecto fotovoltaico, renovables, todos requieren de permisos de consulta, de procesos de consulta. ¿Y le preocupa de alguna manera la postura de algunas organizaciones sociales o del propio movimiento indígena frente a estos procesos de consulta sobre temas asociados a la energía y al sector hidrocarburos de María Rosa? Siento, Fabricio, que de alguna manera el tema de la emisión de los gases de efecto invernadero en el mundo han tenido que de alguna manera en nuestra región, digamos que solamente el 43% de los gases de efecto invernadero de nuestra región se deben a energía y versus el 75% en el promedio mundial. Entonces nuestras emisiones están dominadas por la agricultura, Fabricio, por el uso de la tierra y la muy lamentable deforestación gradual de la cuenca amazónica, que actúa como un magnífico sumidero de carbón y contiene todavía aproximadamente la mitad de los bosques tropicales que le quedan al planeta. Entonces, preservarla debe ser una prioridad. Pero las empresas hidrocarburíferas, por ejemplo, ya cumplen un rol en el financiamiento de las transiciones energéticas. Invierten en la descarbonización de sus operaciones y procesos de instalaciones, en mejorar sus eficiencias mediante transformación digital, en minimizar, por ejemplo, venteos y quemas a lo estrictamente necesario para la seguridad y, por supuesto, diversifica sus portafolios de productos energéticos con energías renovables. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, Fabricio? Que a mí personalmente no me parece justo de que pagar colectivamente por las externalidades ambientales generadas por el norte global
que con 1/7 de la población mundial han emitido un 43% de los gases de efecto invernadero desde el año de 1850, Fabricio. De alguna manera, entonces, ahí encontramos una responsabilidad directa sobre esta situación en la que está directamente vinculado el cambio climático, María Rosa. Correcto. Y yo te digo sinceramente, y me alineo nuevamente a lo que te mencioné, no debemos pagar colectivamente por lo que está sucediendo en el hemisferio global del norte. Siento que hay que sí aportar a todo lo que significa sostenibilidad, descarbonización, pero tenemos que estar muy puestos sobre la tierra cuáles son las condiciones que tiene el Ecuador. Correcto, María Rosa. Lo último, recuérdenos las fechas de este encuentro. ¿Dónde va a ser, María Rosa? Esto va a ser en el Swiss Hotel el próximo martes 25 de junio, desde las 8:15 hasta las 14 horas, 14:15. Ustedes pueden encontrar información en www.seminariumec.com. Ahí está el formulario, el botón de inscripción. No tiene ningún coste, así que bienvenidos a todos los que quieran participar en este foro y en este diálogo. Muy propenso para las circunstancias y la coyuntura. Sí, justamente por eso la naturaleza de esta entrevista, porque evidentemente hay que generar debate sobre lo que está viviendo el país a nivel de la crisis energética. María Rosa Tapia, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Una feliz semana. Lo propio para usted, María Rosa Tapia, quien es presidente y socia de Seminarium. A propósito de este encuentro, Ecuador se enciende, foro en Quito que aborda los desafíos y oportunidades en el Ecuador en medio de la crisis energética. 8:25 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.